¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te hablaremos del tema de las mafias vecinales, ya sea de asociaciones de vecinos o simplemente algún vecino gandalla que se dedica a extorsionar a sus vecinos que están construyendo. Acompáñanos y te explicamos. Hoy te voy a hablar de un tema muy complejo. A últimas fechas se ha dado el fenómeno de que si tú estás construyendo tu casa o cualquier cosa, cualquier construcción que estás realizando, de repente llega algún vecino, no necesariamente de los más próximos, llega algún vecino de la zona, 2, 3 calles, 10 calles, a veces ni siquiera viven muy cerca. Llega y te pregunta que si tienes permiso de construcción. Tú llegas, tú le muestras tu permiso, se pone a inspeccionarlo como si fuera un inspector y se dedica a encontrar alguna falla, algún cambio que hayas hecho. Ya cuando encuentra por dónde meterse, muchas veces sí detectan que a lo mejor estás construyendo otra cosa que no solicitaste, o a lo mejor tienes una pequeña oficina, no sé, buscan cualquier pretexto y te dicen, ¿sabes qué? No estás construyendo como dice el permiso o no tienes permiso. Eh, Quiero que me des tanto dinero y si no te voy a ir a reportar a las autoridades para que te clausuren la obra. Esto está siendo muy común, son mafias vecinales. Como te comento, muchas veces sí son vecinos, pero le han hallado sabor a este tipo de extorsión. A veces ni siquiera son vecinos muy próximos, son de la zona solamente, pero mucha gente se ha empezado a dedicar a esto. Lo que la autoridad nos está recomendando es que cuando llegue una persona de este tipo, acudas a presentar tu denuncia. De hecho, trata de estar en comunicación con tus vecinos y si encuentras algún otro caso que le haya pasado una situación similar, entre más personas se junten para hacer la denuncia, será más efectivo que se le puedan fincar algún tipo de responsabilidad o cargos a estas personas, porque realmente lo que están haciendo es una extorsión. Está pasando mucho con las asociaciones de vecinos. Ten cuidado si en tu colonia hay asociación de vecinos. También está pasando con muchas personas que se dicen jueces de barrio o jefes de manzana, todo eso. Lógicamente lo que nosotros siempre deberíamos de estar en orden. Si sacaste tu permiso de construcción, deberías de seguirlo al pie de la letra, pero como en toda construcción sabemos que hay cambios. Entonces ten cuidado con este tipo de personas. Si llega alguien así, no dudes en ir a presentar tu denuncia, porque es gente que no te va a dejar en paz hasta que no te saquen dinero o no te causen algún conflicto, algún daño, ya sea denunciándote a las autoridades, pueden denunciar al IMSS, te pueden mandar sindicatos, no sé. Es gente sin escrúpulos que no duda en hacer daño a personas que ni siquiera les debe nada. Muy bien amigos, si este video crees que le puede ser de utilidad a alguien, no dudes en compartirlo y nos vemos en la próxima.